Buenas tardes, compañeros. Entonces, nosotros vamos a exponer el comité del Códex sobre etiquetado de alimentos. Pues nuestro grupo de trabajo lo conforma Sari Juliana Beltrán, Natalia Juliet Cañar, Jorge Enrique Casas, pues quien les habla Jonathan Espitia y Fray Luis Restrepo. Siguiente, por favor. Básicamente, pues acá está la diapositiva de contenidos, donde explica pues cada uno de nosotros qué parte de la presentación y qué normativa del códex va a abarcar, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, pues vamos a iniciar con el tema en general, que es el códex de etiquetado de alimentos. El mandato, pues tiene 4 mandatos como tal, que es redactar las disposiciones de etiquetados aplicables a todos los alimentos, examinar, enmendar si es necesario y ratificar proyectos de disposición específicas de etiquetado preparados por los comités códex, encaminar problemas de etiquetados específicos que le encomienden a la comisión y examinar problemas relacionados con la publicidad de los alimentos, sobre todo con el tema de declaraciones de propiedades y las descripciones engañosas. Siguiente, por favor. Este códex tiene como país hospedante Canadá, algunos países donde se han hecho reuniones, pues obviamente Canadá, Italia, Malasia, Suiza. ¿Sí? La próxima reunión se va a dar este año, el 27 de octubre, en Quebec. Y algunos temas adelantados son lineamientos sobre el uso de tecnologías para brindar información, pues sobre alimentos y etiquetados de alergenos alimentarios. Siguiente. Algunos documentos trabajados con cartas circulares, pues se pueden ver acá tomados directamente pues de la página del Códex Alimentario. Siguiente, por favor. Igual, estos son como los últimos trabajos adelantados por el comité electrónico. Básicamente, pues nos dicen cuáles trabajos ya de pronto se han cerrado y cuáles aún están activos. Siguiente, por favor. Bueno, listo. Yo voy a empezar hablando de directrices para el uso de declaraciones nutricionales y saludables. Siguiente. Donde se inicia como conocer primero qué es un ámbito de aplicación de este comité. Entonces, donde las presentes directrices refieren al uso de declaraciones de propiedades nutricionales saludables en el etiquetado y donde también requiere que las autoridades tengan una jurisdicción en la publicidad de alimentos, donde pues estas presentes se aplicarán a todos los alimentos con objeto de declaración de propiedades nutricionales y saludables, sin menoscabo pues también las disposiciones específicas incluidas en las normas o directrices del Códex relativas a los alimentos con regímenes que sean con dieta específica o especiales para unos fines médicos también especiales. Estas también tienen como objeto completar la de las generalidades del Código sobre declaración de propiedades y que algunas no sustituyen ninguna de las prohibiciones contenidas de ellas. También se tiene como gran importancia en los alimentos de bebés o para niños, recordada que deben ser específicamente completadas y siempre y cuando cumplan con las normas pertinentes del Códex o de la legislación nacional. Siguiente. Bueno, como tal el papel del Códex, también lo que requieren es que tengan un registro como tal sobre los requisitos de composición de alimentos para que sean inocuos y desde un punto de vista nutricional. También tiene que proporcionar una orientación sobre el etiquetado general de los alimentos y las declaraciones de propiedades saludables o nutricionales que los productos incluyen en las etiquetas. También ayuda a que garantice a los consumidores sepan qué es lo que están comprando, qué es lo que contiene el producto para poderlo pues, consumir tranquilamente y comprarlo adecuadamente. Siguiente. Como tal, la declaración nutricional se define como cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento posee propiedades nutricionales benéficas específicas con un motivo de aporte energético, nutrientes u otras sustancias. Mirar más que todo qué es lo que contiene y qué no, para que los consumidores sepan también nuevamente lo que están comprando. Siguiente. Las propiedades nutricionales también se definen como cualquier presentación que afirme, sugiera o implemente algún alimento
que posee propiedades nutritivas particulares, pero no limitándose a su valor energético. Y tienen contenido de proteínas, grasas, carbohidratos, así como también pueden llegar a tener vitaminas y minerales. Los que no llegan a constituirse entran como primero en la mención de sustancias en listas de ingredientes, la mención de nutrientes como parte obligatoria de un etiquetado nutricional, la declaración cuantitativa cualitativa de ciertos nutrientes o ingredientes en la etiqueta, si la legislación nacional lo requiere. Siguiente. Como comparación de nutrientes, también se define como entidades una declaración de propiedades que compara los niveles de nutrientes y o el valor energético de dos o más alimentos, donde se tiene en cuenta que hay versiones diferentes de uno mismo, de un alimento en otro, así sean similares. Se deberá tener en cuenta que tiene que incluir una cuantitativa diferencia del valor energético, aparte del contenido de nutrientes. Eh, Hay que tener en cuenta la identidad del alimento o de los alimentos, y el alimento o los alimentos deberán describirse de modo que el consumidor pueda identificarlos fácilmente. Respecto a la energía o macronutrientes, se tiene en cuenta que el sodio tiene la comparación donde debe basarse en una diferencia relativa de al menos un 25% del valor energético o en el contenido de nutrientes respectivamente entre los alimentos comparados. Perdón. Siguiente. Bueno, acá vemos lo que son las relativas del contenido de los nutrientes, que se define como un producto que tiene un contenido como tal nutricional, que está incluida en una tabla que siempre tiene que tener cualquier producto que se vaya a consumir. Donde podemos observar la tabla en el lado izquierdo, que debe ser con breve descripción de cada gramo que espera el contenido de ese producto. Según el contenido, debe tener un cumplimiento de condiciones de exento de sodio que figuran en el cuadro de incluir en estas directrices, siempre bajo esa normativa. Siguiente. También están las declaraciones de propiedades de no adición, donde son productos que no son adiciones de azúcares, son productos también que son sin sodio y sin sal añadida. Y se entiende cualquier declaración de propiedades de este que no se ha agregado ningún ingrediente a un alimento, ya sea directa o indirectamente. Tiene que cumplir con esto. Siguiente. También están las declaraciones de propiedades saludables, donde ellos nos ayudan con la información sobre un papel fisiológico de que un nutriente, sobre una relación reconocida entre la salud y la dieta. También tener en cuenta la composición del producto pertinente a un papel fisiológico donde tenga una relación como tal, a no ser de que la relación esté basada en un alimento completo o pues tenga varios alimentos. También significa la definición de esta declaración significa cualquier representación que declara, sugiere o implica que existe una relación entre un alimento o un constituyente de dicho alimento. También que se base hacia la salud. Siguiente. Bueno, y como tal en Colombia tenemos la resolución 333 del 2011, donde desde entonces sale cómo tiene que ser la tabla nutricional, qué tiene que contener. Entonces acá nos muestra el tamaño de porción, el número de porciones, las calorías, cantidad de nutrientes, un porcentaje de valores diarios de referencia, declaraciones nutricionales y las declaraciones de propiedades de salud, donde la declaración obligatoria son todas las que vemos acá a la derecha, donde es obligatoria todo alimento que declare cualquier tipo de información nutricional y propiedades nutricionales que ayude como tal a la salud. Hay nutrientes obligatorios y hay otros que son opcionales. La tabla de información nutricional de alimentos de envasados para consumo humano presenta la información nutricional agrupada. Siguiente. Bueno, acá vemos como anteriormente vimos unos productos con una etiqueta nutricional. Acá vemos cómo identificar lo que podría ser alto, que es más que todo las grasas total y grasas saturadas. También vemos lo que puede ser medio, que puede ser lo que sea colesterol, y ya también bajo, y alto también puede ser el sodio. Y bajo encontramos lo que puede ser menos de un 5% del valor diario. Como tal en Colombia, esta resolución tuvo un aspecto positivo ya que se destaca que hay los cambios
por la reglamentación sobre el etiquetado frontal, dan como una advertencia a los alimentos que hacen una reglamentación disciplinada e inteligente y ayuda a que la vigilancia sea como más amplia para el Ministerio de Salud. Siguiente. Y ya como parte de un aspecto negativo en Colombia, se sigue cuestionando como un debate técnico actual sobre el etiquetado como un mecanismo para disuadir un consumo de ciertos alimentos con nutrientes críticos y en términos también sobre los impuestos en bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, que pues según la reforma tributaria se hizo en Colombia. El problema también sigue siendo como una incertidumbre e inseguridad jurídica causando por el propio Ministerio de Salud, donde a veces pues esta ley 21, salió una ley que se llama 2120, que fue hasta el agosto de 2022, y también le ayuda a la entrada de una resolución que es la 810 del 2021. También tenemos en cuenta que hay muchos, los que son más afectados son los empresarios, ya que tienen que pagar ya unas altas cifras por estos impuestos de los productos. Entonces, acá en la mano derecha vemos una lista de precios de los alimentos grabados en la reforma tributaria, como han subido pues en los últimos años y ya cómo podría llegar a subir hasta el 2025. Siguiente. Bueno, entonces, en cuanto a las directrices generales para el uso del término halal, esta definición se entiende por alimentos halal, los alimentos permitidos en virtud de la ley islámica, los cuales deberán satisfacer los requisitos siguientes. Entonces, la composición no debe tener nada que no esté considerado como ilícito en cuanto al reglamento de la ley islámica. La preparación, estos alimentos no tienen que ser preparados, elaborados, transportados o alimentados eh, por medios que hayan tenido contacto con la parte ilícita y que no tengan parte en la ley islámica. El contacto, la idea es que la preparación, la elaboración, el transporte y almacenamiento de estos alimentos pueden tener contacto con otros alimentos que no se consideren como concepto halal, pero no tienen que estar mezclados ni contaminados con estos alimentos. Perdón. Lo mismo para el tema de la limpieza. En cuanto al tema de la elaboración y el procesado, se pueden mezclar o utilizar los mismos aparatos para hacer los alimentos, pero no pueden ser, digamos que utilizados al mismo tiempo, sino cada uno por separado, porque pues eso es lo que pide el Islam. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los criterios para el uso del término halal, tiene varios, que son alimentos lícitos, sacrificio, el tema de bebidas y el tema de aditivos. En cuanto a los alimentos lícitos, podría utilizarse el término halal en relación con los alimentos que sean lícitos para el Islam. Todas las fuentes de alimentos son lícitas, salvo las que vamos a hablar a continuación. ¿Cuáles son? En cuanto a los temas de alimentación de origen animal, estamos hablando de los cerdos y jabalíes, perros, serpientes, monos, animales carnívoros con garras y colmillos, como lo son leones, tigres, osos y otros animales similares, aves de presas con garras, como lo son águilas, buitres y otras aves similares, animales dañinos, como lo son la rata, los cien pies, los escorpiones y otros similares, animales que el Islam prohíbe hacer sacrificio, como lo son, ejemplo, las hormigas, abejas, pájaros, carpinteros. Y en animales que en general se consideran repulsivos, como lo son los piojos, las moscas, los gusanos, entre otros animales parecidos. Animales que puedan vivir como en tierra, como en agua, como lo son las ranas, los cocodrilos y similares a ellos. Mulas y burros domésticos y animales venenosos acuáticos que sean peligrosos.
todo animal que no haya sido sacrificado pues bajo la ley islámica, y la sangre pues ellos lo consideran como alimentos ilícitos de origen animal. Alimentos de origen vegetal. Tenemos las plantas, las sustancias estupefacientes, eh, las toxinas, algunas son permitidas cuando estas pueden eliminarse durante su elaboración. En cuanto a las bebidas, el Islam no tiene prohibido las bebidas alcohólicas ni todo tipo de bebidas con estupefacientes que generen algún peligro. Los aditivos alimentarios, todos los aditivos que vengan derivados de alimentos de origen animal y vegetal que no sean, digamos que legibles o consumibles más bien para ellos. Entonces, el sacrificio, en cuanto al sacrificio de los animales para tener, digamos que como tal, ese etiquetado con esa palabra halal, tienen que tener eh, como unos parámetros de los cuales son que la persona que haga el sacrificio sea persona que sea del Islam y conozca los procedimientos islámicos de sacrificio. Eh, el animal que vaya a ser sacrificado debe ser lícito de acuerdo a la ley islámica. El animal que vaya a ser sacrificado debe estar vivo o considerarse vivo al momento en que se sacrifica, que durante el sacrificio deben comunicarse o debe pronunciarse la palabra Bislaham, que es el nombre de Alá, inmediatamente antes del sacrificio. ¿La puedes devolver un momento, por favor? Que el utensilio que sea empleado para el sacrificio debe estar debidamente afilado y no debe separarse del animal durante el sacrificio. Y en el acto del sacrificio debe seccionarse lo que es tráquea, esófago y arterias principales con venas en la zona del cuello. La siguiente, ahora sí, por favor. La preparación y elaboración, envasado y transporte y almacenaje de este tipo de productos. Entonces, todos tienen que ser transportados, envasados, elaborados con respecto a la ley islámica, dependiendo los alimentos y bebidas permitidas. Pero pues todos tienen que tener las reglas generales del códex sobre la higiene de alimentos y pues otras normas pertinentes dependiendo de lo que sea que se esté empacando. Los requisitos de etiquetado adicionales, entonces cuando se haga la declaración de que el alimento es halal, debe tener una etiqueta que figure la palabra dentro pues del etiquetado del alimento o otros términos equivalentes. Esto no quiere decir que este alimento tenga alguna deficiencia nutricional o pues alguna deficiencia. Lo contrario, son alimentos que son más nutritivos para pues, el consumo y mucho más libres de cualquier inocuos, decirlo así. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la normatividad en Colombia, no existe un requisito necesario que una norma que diga que este tiene que ser la norma para emitir el certificado, pero sí existen entidades que certifican a ciertos, digamos, plantas, cuales pueden generar el certificado en cuanto tenemos Conteca en Colombia, la cual pues dependiendo de unos requisitos y dependiendo también una autorización islámica, puede generarse el certificado para que ellos tengan un etiquetado con la palabra. Siguiente. Buenas noches. Bueno, a mí me corresponde pues, las directrices para la producción, elaboración y etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente. Entonces, esas directrices para esta, digamos, para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente son unas pautas que se establecen para garantizar la integridad y la calidad de los productos orgánicos y que estas directrices están diseñadas para promover unas prácticas agrícolas sostenibles que van a minimizar el impacto ambiental y van a promover la salud del suelo, la biodiversidad y el bienestar
animal. Siguiente, por favor. Siguiente. No, acá. Bueno, entonces para esto, pasa por unas etapas, que es la producción, ¿cierto? La elaboración y todo el tema de etiquetado y comercialización. Digamos, para la producción, las directrices suelen incluir unas restricciones sobre el uso de qué, de pesticidas sintéticos, fertilizantes químicos y organismos genéticamente modificados. ¿Para qué? Para fomentar unas prácticas como la rotación de los cultivos, el compostaje, el manejo integrado de las plagas, para mantener la salud del suelo y controlar las enfermedades y las plagas de una forma natural. Dentro de los principales objetivos tenemos 6, que es proteger a los consumidores contra el engaño y el fraude en el mercado, proteger a los productores de artículos orgánicos que parecen orgánicos pero que no lo son, asegurar que todas las fases de la producción, la preparación, el almacenamiento, el transporte y comercialización están sujetas a una inspección y van a cumplir con unas directrices. Armonizar las disposiciones para la producción, certificación, identificación y etiquetado de los productos de producción agrícola, proporcionar unas directrices internacionales para sistemas de control de alimentos orgánicos, con el objeto de facilitar el reconocimiento de sistemas nacionales como equivalente a los efectos de las exportaciones, mantener y mejorar los sistemas de agricultura orgánica de cada país para la producción en el ámbito local y a nivel global. Bueno, para la etapa de elaboración se enfatiza pues, en el uso de ingredientes orgánicos certificados y procesos de producción que preserven esa integridad de los productos y minimizan el uso de unos aditivos artificiales y conservantes. Tenemos pues, más adelante una serie de anexos a la norma, digamos, a la directriz, donde están especificados cada uno de los ingredientes o los componentes que deben hacer parte de toda, digamos, toda la producción orgánica. Incluso estamos abonos, los mismos animales de dónde van a proceder. Entonces, ¿a quién aplica? A las plantas y productos vegetales sin elaborar animales y productos pecuarios que cumplan con los principios de producción y las normas específicas de inspección para dichos productos que están en la parte de los anexos 1 y 3. Los productos vegetales y pecuarios que son elaborados destinados al consumo humano, derivados de los arriba mencionados. La compañera. Bueno, dentro de algunas de las definiciones, porque dentro de la norma, pues, hay una infinidad de, digamos, de términos como es la acreditación oficial, la autoridad competente, la certificación, la comercialización, el etiquetado, definiciones del ganado, de inspección, de qué es un operador, qué es un organismo de certificación, qué es una preparación, qué es la producción, etcétera. Entonces, como para unificar un poco, se va a trabajar sobre la agricultura orgánica. Y la finalidad que es lograr unos agroecosistemas óptimos que sean sostenibles desde el punto de vista social o ecológico o económico. Entonces, hay otros términos que también se le pueden, digamos, como a enseñar a todo ese tema de ecológico, que vendría siendo como natural, orgánico, ¿cierto? El término orgánico es un término pues, de etiquetado que indica que los productos se han producido con arreglo a las normas de la producción orgánica y que están certificados por un organismo o una autoridad de certificación debidamente constituido. En este caso, para nosotros, para Colombia, el Ministerio de Agricultura es el que se encarga pues, como de examinar pues, como todas estas certificaciones. Bien, pueda. Bueno, ¿cuál es la finalidad de los sistemas de producción orgánico? Básicamente es aumentar la diversidad biológica del sistema, incrementar la actividad biológica del suelo, mantener la fertilidad del suelo a largo plazo, reutilizar los desechos de origen vegetal, animal, basarse en recursos renovables, en sistemas agrícolas organizados, promover el uso saludable del suelo, el agua, el aire y reducir al mínimo todas las formas de contaminación de estos elementos. Entonces, finalmente, la producción agroecológica está
fregando o resguardando más bien que todos los procesos que se desarrollan internamente en esa producción van a estar diseñados de tal forma de que sea el sistema trabaje con los recursos que tiene pues la producción, sin necesidad de traer como de externos, digamos, fertilizantes o incluso de animales u otras, ¿cierto? Elementos o insumos de la producción. La compañera. Entonces, el etiquetado de los alimentos orgánicos es crucial para informar a los consumidores sobre el origen y la calidad del producto. Entonces, estas directrices suelen especificar unos requisitos para la certificación orgánica, que incluyen la trazabilidad de los ingredientes, la ausencia de los transgénicos, el cumplimiento de los estándares de bienestar animal, entre otros. Entonces, para lograr este etiquetado, digamos, para Colombia, existe pues una resolución que especifica pues, los requisitos para lograr ese sello de alimento ecológico, ¿cierto? Va a pasar por una serie de, de requisitos que van a ayudar que los animales van a provenir dentro de la misma explotación y van a exceptuar casos para los cuales si los animales necesitan ingresar de otros predios, pero no se puede en este caso como tener la comunicación o ingresar animales porque sí, de otros predios que no sean orgánicos, ¿sí? A su vez de otros de fertilizantes, eh, abonos, etcétera. Entonces, se podría mencionar algunas, digamos, como de la producción orgánica, cuando tales indicaciones muestran claramente que se refiere a un método de producción agrícola. El producto se haya producido de acuerdo con los requisitos de la protección 4, que habla sobre las reglas de producción y preparación, o importado cumpliendo con los requisitos establecidos en la sección 7, que son las importaciones. El producto haya sido producido o importado por un Estado que esté sujeto a las medidas de inspección mencionadas en la sección 6, los sistemas de inspección y certificación. Y el etiquetado se refiere al nombre o al número de código del organismo inspector o de certificación reconocidas que está sujeto al operador que ha efectuado la producción. Tener en cuenta que, de igual forma, todo lo que son el etiquetado tiene su norma en específico, digamos en el caso de Colombia, el tema del verde, ¿cierto? Bajo una resolución que es la 144, pero que esta también a su vez está sujeta a lo que llamamos la resolución 5109 del 2005 del Ministerio de Protección Social, también regir sobre el etiquetado. Bien, pues, compañero. Para los sistemas de inspección y certificación, es como todo un proceso. Digamos, estos comités, básicamente lo que nos están diciendo es que debemos establecer quiénes se van a encargar de hacer esa certificación. Para este caso, el Ministerio de Agricultura y Protección y Desarrollo Rural está, estamos en cabeza de lograr esa certificación. O también se habla de que en caso tal se pueden destinar privados. Entonces, los sistemas de inspección y certificación permiten verificar que el etiquetado y las declaraciones de propiedad de alimentos producidos orgánicamente deben tener en cuenta los principios, obviamente, para la inspección de las importaciones y exportaciones, según estas directrices, y las autoridades competentes deben establecer un sistema de inspección aplicado para uno o más actividades u organismos de inspección realmente reconocidos. En algunos casos, como les mencionaba, podrían ser entidades privadas. Compañero, bien puede aquí. Bueno, dentro de la directriz del COEX hay unos anexos, que es como de la parte gruesa del asunto, donde se especifican, digamos, cada una de las condiciones que se debe cumplir X explotación para que cumpla con esas condiciones de ecológico, ¿cierto? Entonces, hoy orgánico, en este caso para las
¿para quiénes? Para las plantas y productos vegetales, para el sector ganadero, y en este caso pues pueden ser bovinos, porcinos, aves también, y en apicultura. Pues para las plantas y productores vegetales, los principios enunciados en el presente anexo se deben pues, haber replicado en las parcelas. La persona, digamos, está en un proceso de lograr esa certificación y debe informar y debe cumplir una serie de requisitos para que cuando el inspector o el que hace la certificación ya haya pasado mínimo 12 meses después de haber empezado su proceso. Bueno, en esta parte habla de la procedencia de las semillas, que recuerden que no son muy transgénicas, el manejo integrado de las plagas, no vamos a hacer uso pues, de estos químicos, la idea es reducir esa cantidad en el medio ambiente y el tema de fertilizantes, si puede acompañar. Como les mencionaba, bueno, el tema de bovinos o en explotaciones pecuarias, como las ganaderías, acá hay una serie de condiciones que van a mitigar pues, como todos esos factores, como por ejemplo el uso de antibióticos, y no se restringe totalmente el uso de los antibióticos, pero hay que considerar que casos en los que se quieran, ¿sí? Y el inspector que hace la certificación se encuentra todo eso, dado que todo lo que allí se genera en la producción debe estar claramente especificado o obviamente por escrito. A su vez, no solamente el uso de antibióticos, sino químicos alopáticos, todo el tema de la alimentación debe ser de grano, obviamente cerrado, ¿sí? Y pues, el tema de sanidad, pues, todo el tema de la vacunación, obviamente hay que tenerlo en cuenta, pero eh, se van a diseñar unos planes preventivos, ¿sí? Para evitar obviamente el uso de esos medicamentos, nada de estimulantes, pues, digamos, de ganancias de peso, ni nada. Bien, pues, también. En Colombia se desarrolló pues, como resultado de eso, adoptó unas directrices que básicamente sí, básicamente no es la adopción de todo lo que se está en resumido allí, pero lo adopta el país. Entonces, para esto hay el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pues crea pues el reglamento para la producción primaria y procedimientos de empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, comercialización de estos productos agropecuarios o ecológicos. Y ante digamos, unas resoluciones que apoya, que es la resolución 187 del 2006, por el cual se adopta este reglamento que está creado. Y finalmente, tenemos dos resoluciones, la resolución 074 del 2002, que establece específicamente pues, como todo eso, digamos, los reglamentos para la producción primaria, el procesamiento, el empacado, el etiquetado, el almacenamiento, la certificación y la importación, la comercialización de los productos agropecuarios. Y sumado a esto, se establece en una resolución 48 del 2004, por el cual se crea ese sello de alimento ecológico y se reglamenta pues como su otorgamiento y su uso. Debe tener en cuenta que lo establecido en los anexos dentro de, digamos, de este componente ecológico resume todos digamos, los químicos sí, más bien las materias primas que podrían utilizarse y cuáles no, para que no se pierda el sello, digamos, ecológico o el sello que se le está otorgando. En cuanto al manejo de las excretas, el manejo del compostaje, etcétera. Y pues, puede pasar. Y ya hablamos de eso. Bien, pues. El compañero que le toca alimentos por envasados.